Muy buenos días, queridos hermanos. Vamos a dar inicio a la palabra de hoy en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, te adoramos, te bendecimos. Venimos ante tu presencia, Señor, en este día maravilloso, reconociendo que tú eres Dios todopoderoso, Señor. Levanto mis ojos a ti, Señor, y mi corazón, Padre, pidiéndote que sea tú poniendo palabra en mi boca. Que sea tu Dios mío, Padre, hablando a través de mí. Glorifícate, Dios mío, en nuestras debilidades. Fortalece nuestras áreas débiles, Dios mío, para poder ser digno de alabarte, glorificarte, ser digno de reconocerte como Padre creador del cielo y de la tierra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en esta hermosa mañana. Bendito es el Señor, y el pueblo de Dios dice amén y amén. La semana pasada estuvimos hablando de lo que era la reflexión y hablando sobre la reflexión, estuvimos también considerando lo que era la teología de la reflexión y escogimos ahí un salmo que lo voy a usar otra vez en esta reflexión, en este ámbito. Yo tengo la palabra teología, vamos a hablar sobre lo que es la teología. Bendito sea el Señor, ya que debemos de reflexionar realmente en todas las cosas, especialmente en las raíces de donde nace nuestra fe, de donde nace nuestro intelecto, de donde hemos nacido nosotros. Es importante conectarse con sus raíces, conectarse con realmente lo que nosotros somos en esencia. Bendito es el Señor. La palabra de hoy, teología. Quiero hablar sobre esto un poco por encima para que tengamos un entendimiento. Esta palabra compuesta de dos letras, los cuales se compone tanto la primera como la segunda de dos vocales y una consonante. Al igualmente, al final de la palabra compuesta se compone de dos, dos consonantes y tres vocales. Teo significa Dios, significa deidad, significa divinidad, significa presencia, significa el yo soy. Teo significa Dios. Este es un término griego que también se pronuncia theo o teo con una H de por medio, y log significa palabra, pero logía significa raíz, estudio, ciencia, eh, tratado. Es lo que se trata de Dios, es el conocer a Dios, es el estudio realmente de lo esencial, de lo viviente, de lo existente, de la divinidad. Estudio de la divinidad que viene siendo estudio de Dios. Teología, estudio de la palabra de Dios. Diciendo esto y desglosando realmente lo que es la teología, realmente quiero destacar que de la teología tiene tres cosas que hacen posible nosotros dividir una cosa de la otra. La teología humana, la teología divina. Realmente no existe una teología humana, existe la teología divina, pero dentro de la teología que hemos desglosado, que es el estudio de Dios, encontramos el compendio de la naturaleza, lo que es lo dogmático y lo moral. Dentro de esto, entonces, podemos diferenciar lo que es el estudio de la teología sistemática. ¿Qué es la teología sistemática? Está formulada por un relato ordenado. Son eventos racionales y coherentes de la fe, de la doctrina de la fe. Tiene mucho que ver con el creer, tiene mucho que ver con la veracidad que hay en ti, con la concientización que hay en ti, que es la fe. Sí, Señor. Lo sistemático, todo aquello que está en un orden. Teología bíblica es el estudio de la palabra y esta está compuesta de contexto, historia, interpretaciones, temas y también estudio de lo que es realmente lo sistemático, que es Dios, como Dios ordena, orquestra, como Dios
un Dios de hombre que va desde el principio, todo ordenadamente, según van pasando los sucesos y acontecimientos de su creación y de su divina presencia en cada momento y en cada momento. Tenemos lo que es la teología cristiana, que es el estudio de la creencia y la práctica cristiana. Abarca el Antiguo y el Nuevo Testamento. La teología católica, la cual no debería de existir, pero existe, porque entonces separa lo católica, la Iglesia Católica separa y dice que la teología católica es la disciplina, porque dentro de lo que es el orden cristiano, el orden teológico como tal, entra el orden sacerdotal que fue ¿verdad? Aplicado aquí en esta época y se le llama teología católica. Son disciplinas que estudia la doctrina y enseñanza de la Iglesia Católica, centrándose en Dios y también en la humanidad. Está la teología pastoral, que es el estudio de los ministros de la fe, la revelación, para apoyar a los pastores de la iglesia, especialmente la eclesiástica, en cuanto tiene que ver con la prédica, las enseñanzas, la oración, la administración del templo y todas esas cosas. Es una teología porque tenemos que estudiar realmente quién es Dios y cuáles son los utensilios, qué podemos hacer, quiénes pueden hacerlo, cuál es la preparación para ser apto o digno de desempeñar tal cual trabajo dentro de lo que es la teología, de lo que es la presencia de Dios. Cuando hablamos de Dios, hablamos de la presencia de su deidad. Por lo tanto, todo tiene que ser sacrosanto. Si vamos a servirle nosotros como hijos de Dios, tenemos que santificarlo. Tenemos que vivir una vida ordenada, porque Dios es un Dios de orden. Y esto se le llama teología pastoral. Un teólogo es aquel personal que se dedica a estudiar y a practicar lo que es la teología, dejando fuera todas las demás teologías, es centrándose en lo que es la verdadera teología, que es el conocimiento y la vivencia de lo divino, de la divinidad. Ese es un teólogo cristiano, porque hay teólogos que son sistemáticos, hay teólogos que conocen la teología, la explican, pero no tienen la interpretación porque no tienen realmente lo que es la presencia de Dios. Conocen de Dios, mas no tienen una relación con Dios. Conocen de Dios, mas no tienen una intimidad con Dios. Conocen de Dios, mas no tienen una vivencia con lo que es el dicho o la voluntad de Dios. Y a esto le llamamos teología. Obviamente cada una de estas teologías tiene sus diferentes particularidades, como acabo de expresar. Hablando sobre lo que es la teología, hoy día podemos llamarle, como ya sabemos que es divinidad de Dios, yo le he puesto como tema esto, Cristo revelado. Sí, señor. La teología, porque la teología antes solamente la estudiaban los que eran sacerdotes de las iglesias, pero hoy día todo el mundo estudia teología, todo el mundo conoce de Dios, todo el mundo sabe quién es Dios, y a esto le hemos llamado, y yo le he puesto como tema esta prédica de hoy, Cristo revelado. El Cristo revelado, que es teología. O sea, vamos a conocer a Dios, vamos a conocer a Cristo, y Cristo se nos revela. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. La tercera persona de la Trinidad, la tercera persona de la divinidad, de la presencia, esencia del Altísimo, del Creador, del yo soy, como Él mismo se llamó, se identificó el yo soy. Ese es Cristo Jesús, porque Él estuvo desde el principio. Si usted me acompaña al libro de segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, bendito es el Señor, y también el 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, instruir en justicia. Esto es muy importante porque hablando del conocimiento de Dios, aquí mismo
en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16, nos dice que esta palabra, porque muchas personas he oído decir, no, porque la palabra de Dios fue escrita por hombre, pero queridos hermanos, fueron hombres inspirados por Dios, fueron hombres que tuvieron relación, intimidaron con Dios, que se santificaron y que Dios le dio textualmente, podemos poner como Moisés, Dios le dio textualmente los 10 mandamientos y Moisés hablaba con Dios de una manera tal que todo el pueblo podía visualizar, podía ver. Obviamente sabemos que hubo un velo que se puso, que fue con el pecado a través de Adán y Eva, y de ahí Dios solamente se comunicaba con un hombre que tuviera su corazón conforme a él y voluntariamente que quisiera, ¿verdad?, reconocer quién era él. Porque Dios no opera en un vaso ni en un corazón que no esté dispuesto a resaltarlo y a reconocerlo como Dios. Así como usted no visita un lugar donde usted sabe que usted no es bienvenida, también Dios no va a estar en un corazón que Él sabe que no es bienvenido, que no lo reconocen y que no le saltan. La teología es conocer a Dios, que es el Cristo revelado, y aquí claramente dice que es buena, es una inspiración que Dios ha inspirado en inscribirnos con detalle, con amor. ¿Para qué? Para guiarnos, para instruirnos, para que sea útil, para que nosotros aprendamos. Aprender a entender, para guiarnos, para que nosotros no nos perdamos, que aprendamos lo que es la obediencia y por qué debemos de obedecer. Aquí en las Sagradas Escrituras están todos los pasos del por qué no debemos de desobedecer. ¿Qué es lo que realmente nos conviene? ¿Por qué nos conviene obedecer? ¿Por qué nos conviene conocer a Dios y obedecer a Dios para nuestro bien? Para que no nos perdamos. Eso está clarito, eso está en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Igualmente que está revelado el Cristo de la gloria desde Génesis, que es la creación, dice el verbo. Cuando dicen en Génesis, ¿verdad?, que comienza y el Señor comienza a hacer el firmamento, dice hagamos, o sea, el verbo. Lo vimos también en el libro de Juan, que siempre lo menciono, y en todo el correr de la Biblia lo mencionaron los profetas. Isaías habló de nuestro Señor Jesucristo, Jeremías habló de nuestro Señor Jesucristo, y vemos al Cristo revelado en lo que es todo el compendio de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Sigue diciendo segunda de Timoteo capítulo 3, 16, que es buena para corregir, instruir en justicia, porque te instruye, pero para que seamos justos, nos da la guía, la instrucción y la capacitación para que podamos caminar en la justicia, haciendo justicia, caminando lo que es en la luz, como Dios nos ha llamado a nosotros. El Señor Jesucristo nos ha dicho que nosotros somos la luz de este mundo. Y también ha dicho que somos la sal de este mundo, bendito es el Señor. Entonces, sabiendo nosotros que somos la sal, que somos la luz, la misma palabra del Señor nos enseña las pautas que tenemos que trazar en nuestras vidas para poder ser productivo, para poder ser justo y poder caminar como Él quiere que caminemos y ser santo. A fin, dice el 17, de que el hombre de Dios, aquel que conoce a Dios, aquel que sabe lo que es la teología, que conoce los eventos del porvenir, que es el futuro, lo que está establecido en el libro de Apocalipsis, porque todo lo ocurrido en Génesis, en los 5 libros de verdad del Pentateuco, tiene relación hasta Apocalipsis. Bendito es el Señor. Dice, a fin de que el hombre de Dios, aquel que conoce a Dios, vuelvo y repito, sea perfecto. Si nosotros conocemos a Dios, si nosotros nos centramos en Dios y tratamos al máximo, porque nosotros tratamos, ¿y por qué uso la palabra tratamos? Porque todavía no hemos sido completamente santificados por nuestra propia voluntad. Tiene que haber una actitud en nosotros de querer ser santo, caminar en santidad, para decir no a la voluntad de la carne, para decir no a nuestro ego y para decir no a los deseos del mundo. Tiene que haber una actitud propia. Sin esa actitud realmente no validamos
no validamos la palabra del Señor en nuestra conciencia. No la validamos porque hacemos lo que no queremos hacer porque somos guiados por el deseo del ego y de la carne, y lo que debemos de hacer no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no tomamos actitud, porque no tomamos determinación. Entonces, aunque usted conozca teología, si usted no tiene al Cristo revelado en su corazón y desarrolla el querer como el hacer que está en tu voluntad, porque nosotros hemos adquirido libre albedrío, entonces no vamos a llegar a nada. Seremos cántaros que resuena. Hemos sido formados para llevar agua, pero realmente estamos sucios por dentro, estamos llenos de cosas desagradables y no podemos ser llenos de la voluntad de Dios. Entonces la palabra, que es la que nos instruye, la que nos redarguye, la que nos enseña, no puede entrar a nuestro intelecto, a nuestro corazón, a nuestro interior, porque estamos llenos de otras cosas que es vanidad. Bendito es el Señor. Dice que el hombre de Dios sea, para que el hombre de Dios sea perfecto, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, enteramente preparado. Si nosotros estamos completamente preparados, y un ejemplo, si usted estudia para abogado y está completamente preparado para ser un abogado, sea doméstico, legalista, del tipo de la índole que sea, ha estudiado todas las leyes pertinentes al trabajo que usted ha escogido hacer, entonces usted debería de ganar todos los casos, porque ya aprendió las estrategias, aparte de que conoce las leyes, ya ha aprendido a dominar y a combinar los diferentes datos de la ley para poder ganar un caso y no perder. Dios nos capacita en su totalidad cuando lo hemos conocido, cuando estudiamos la teología, pero la ponemos en práctica. Dice que nos capacita y nos prepara enteramente para que seamos buenos hacedores de la bondad, para buena obra, para que todo lo que haya en nosotros sea para beneficio de nosotros, de nuestra familia y también del mundo, porque vamos a empezar entonces a modelar lo que realmente somos, lo que Dios realmente ha puesto en nuestro corazón. Él nos dice todo esto, pero lo aprendemos es teocráticamente, con teología, nada más de palabras. Solamente de palabra, porque aunque lo retengamos y lo sabemos de memoria como una poesía, pero no lo digerimos. Y aquí el propósito es que cuando nosotros lleguemos a conocer a Dios como hijos de Dios, lo imitemos, porque por eso nuestro Señor Jesucristo dio su sangre, su vida en el Calvario, dio su sangre para expiación de pecado de nosotros, se sacrificó en el Calvario verdaderamente para morir, muriendo nosotros el pecado, él muriendo al pecado por nosotros, para que nosotros seamos libres y podamos caminar con libertad y podamos verdaderamente a servirnos aquí, a modelarlo, cómo vivir en este mundo de persecución. Si Él lo hizo y somos hijos de Él, tenemos el ADN de Él, nosotros podemos hacerlo. Si nuestra madre nos ha enseñado a coser, pues nosotros deberíamos de prestar atención a cada puntada que nuestra madre nos enseña, y a veces dice que el alumno supera al maestro. A veces aprendemos a cocinar o a coser mucho mejor que mamá y papá, porque con el tiempo mami y papi se le van olvidando las cosas, mas nosotros como hijos hemos adquirido toda la sapiencia de ellos y ponemos en práctica, e igual comenzamos a hacer las cosas como ellos. Esto es un ejemplo para que veamos que nosotros podemos realmente ser ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que no hay excusa. ¿Por qué? Porque Él nos ha dicho que nos ha capacitado, que toda escritura es inspirada por Dios para prepararnos, para capacitarnos, pero nosotros tenemos que aplicarla. En el libro de Salmos, capítulos 32, versículos 9 y 8, el cual yo estuve hablando de este versículo la semana pasada en cuanto a la reflexión, hoy vuelvo a traerlo. ¿Por qué? Porque aquí dice el Señor claramente, bendito sea el Señor, te haré entender, le dice Dios a David, te haré entender y te enseñaré el camino, porque David fue criado
cuidando las ovejas, no era letrado como sus hermanos y como otros tantos. Entonces, él a veces se sentía un poco mal, atribulado, y él oraba a Dios por sabiduría. Siempre estaba buscando la presencia del Señor para hacer las cosas conforme a como Dios pusiera en él. Y el Señor le dice, no temas, yo te enseñaré, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Queridos hermanos, ustedes no tienen que coger un cursillo de teología para caminar en los caminos del Señor. Usted no tiene que tener un título, un certificado en la pared para poder obedecer a Dios y entrar en los estatutos y caminar correctamente. Ya tenemos la palabra del Señor, ya hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, entonces simple y llanamente debemos de caminar conforme a los mandamientos que el Señor ha establecido, los cuales él mismo, cuando estuvo entre nosotros aquí como humano, lo consumió en su totalidad en dos para que fuese más fácil entenderlo. No le hagas a nadie lo que tú no quieres que te hagan a ti, pero sobre todas esas cosas, amar a Dios. Amar a Dios sobre todas esas cosas es el primer mandamiento con propósito, con promesa. Y luego lo personifica como uno mismo. Amar a tus hermanos como te amas a ti mismo. No le hagas a nadie lo que tú no quieras que te hagan a ti. Dice, no seas, te haré entender, dice, sobre ti fijaré mis ojos. Algo muy importante aquí en Salmos 32, bendito sea el Señor, en ti fijaré mis ojos, fijaré. O sea, que el ojo de Dios nunca se va a apartar de ti. Cuando algo está fijo, quiere decir que Dios no se mueve. Dios no es de emoción y Dios está mirando todos tus pensamientos, todas tus obras, todas tus cosas. El ojo de Dios está sobre ti. Dios no va a permitir que nada te pase ni a ti ni a los tuyos, porque dice que sé fiel, buscar el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás viene por añadidura. Dios se encarga de ti y de tu casa. Bendito es el Señor, porque su mirada, su ojo está sobre ti. Dice, sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo. Mira qué cosa importante. Yo había oído esta expresión. Dice, muchacho, tú necesitas visera para que no te desvíes, porque el caballo hay que ponerle visera, porque si no el caballo no sabe para dónde va. Y si tú no lo guías y lo vas llevando y no tiene visera, tienes tú que estar pendiente a guiarlo, porque si no, el caballo no conoce el camino. Dice, no seas como el caballo que te puedes desviar, o como el mulo. Él nos manda que no seamos personas como los animales, en otras palabras, como el mulo, que no entiende, sin entendimiento. No sea como el caballo, ni sea como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetos con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Mira qué cosa importante que el mismo Señor nos manda a que no seamos testarudos, a que no seamos personas incrédulas, a que no seamos personas realmente que nos dejemos llevar de los vientos. Él quiere que seamos centrados en su palabra, que seamos centrados en el conocimiento de Él, porque Él es que conoce, Él es que hace camino delante de nosotros y Él no va a permitir que nosotros nos desviemos. Y pone todos ejemplos que nosotros conocemos muy bien lo que es el caballo. Si usted ha tenido la oportunidad de estar en finca o de leer un poco sobre el mulo, ¿verdad? Y sobre el caballo sabemos cuáles son su defensa y también su deficiencia. En el número 10 dice, muchos dolores habrá para el impío, por causa de que se desvían, por causa de que se olvidan lo que es la teo, lo que es la misericordia, lo que es el teo, lo que es la presencia de Dios, se olvidan de que Dios tiene el ojo sobre ellos, bendito sea el Señor. Dice que muchos tendrán dolores de cabeza, mucho dolor habrá en aquellos que se desvían. Y aquí dice en el impío. ¿Quién es el impío? El que se desvía,
El impío es aquel que no hace la voluntad del Señor, que sabiendo hacer lo bueno, tiende siempre a hacer lo malo. Mas al que espera, y esto es algo que es donde entra nuestra fe, dice que el que espera, al que espera es aquel que le ha creído a Dios, el que espera es aquel que conoce a Dios, por lo tanto espera en el Señor. Es como cuando usted confía en su hijo o en su esposo. Su esposo le promete y te dice, espérame que llego a tal día o a tal hora. Y usted pase viento, pase lo que pase, usted no se mueve de ahí porque su esposo le dijo que esperara. Aunque pase lo que pase, usted espera porque usted confía en que su esposo regresará por usted. Pero aquí nuestro esposo por excelencia, porque nosotros somos la novia de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es la novia del Padre Celestial. Nosotros somos templo de Dios, nosotros somos la novia, nosotros somos la novia, Él es el esposo. Nosotros tenemos que esperar en nuestro Señor Jesucristo, que es en Jehová. Dice, mas al que espera en Jehová le rodeará la misericordia. No importa que tal vez tú hayas mirado un poquito al lado, Dios conoce ya tu corazón, te desviaste un poquito, pero rapidito, rapidito lo reconociste y ahí podemos mencionar a Pedro. Ustedes saben que ya Jesús le había dicho a Pedro, cuando Pedro dijo, que pues yo hago lo que sea por ti, maestro, y él dijo, te aseguro que esta noche, antes de que cante el gallo, tú me traicionarás 3 veces. Y así fue. Mas, sin embargo, como Pedro tenía ese corazón, Dios lo ha perdonado y lo ha hecho roca, lo ha hecho firme, como dice esta palabra de hoy. Dios ha puesto sus ojos sobre Pedro, conociendo Dios la debilidad humana de Pedro. Asimismo, cuando fue tentado en el mar, que le dijo, Pedro, ven. Y Pedro caminó sobre las aguas y cuando Pedro se dio cuenta, dijo, hombre de poca fe, porque ahí Pedro desvió la mirada en un momento y comenzó a hundirse. Nosotros no podemos desviar nuestra mirada de la credibilidad, de la divina presencia de Dios, porque si una vez que apartamos el ojo de Dios o dudamos, que entra una duda, una perspicacia, lo que es del mundo, inmediatamente caducamos. Sí, señores, inmediatamente comenzamos a ahogarnos en el problema realmente. Dice, al que espera en Jehová, le rodeará la misericordia. Es importante que nosotros estemos bajo el ojo de Dios, que viene tipificando aquí también la misericordia, porque cuando Él está mirando y Él conoce tu corazón, conoce tu mente, tus intenciones, Dios va a tener misericordia contigo. Por eso es que nosotros no somos perfectos completamente. Para llegar a la perfección tenemos que verdaderamente aplicarnos lo que es la teo, lo que es el conocimiento de la veracidad de Dios en nosotros, aplicarnos realmente lo que es ese sustantivo de Dios, lo que nos sustenta, lo que el Señor nos administra. Tenemos que poner en práctica lo que nos administra de la divina presencia de Dios en nosotros, porque Dios está en cada uno de nosotros, aquellos que hemos confesado a nuestro Señor Jesucristo como dueño y Señor de nuestras vidas, aquellos que nos hemos bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El ojo de Dios está en nosotros, la Shekinah de Jehová está dentro de ti, pero tú tienes que crear conciencia y poner en práctica esa credibilidad de Dios en ti. Tú tienes que poner esa fe que tiene de esa credibilidad en acción. Por eso dice que la fe sin obra está muerta. Tú tienes que obrar, tú tienes que caminar con confianza, con fidelidad, reconociendo que es Dios en ti. Y si Dios está en ti, nada es imposible para ti, porque para Dios nada es imposible. Y Dios le da a sus hijos todo lo que le pidamos conforme al corazón, conforme a la bondad, conforme a la justicia, porque dice su palabra,
No quiero sacrificio, misericordia quiero. Entonces practiquemos la misericordia, seamos compasivos con los demás, seamos bondadosos, seamos amorosos, gocémonos con los que se gozan y lloremos con los que lloran. Y esto es lo que Dios realmente quiere. Eso se llama hermandad, eso se llama comunidad, eso se llama misericordia. Bendito es el Señor. Cuando nosotros mostramos debilidad y queremos ayudar a Dios porque nuestra fe no es lo suficiente grande, recuérdese que el Señor dijo en el libro de Mateo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a ese monte o a esa montaña, muévete, y la montaña se moverá. Muchas veces lo dijo nuestro Señor Jesucristo esta parábola, bendito sea el Señor. Y yendo camino a Emmaú, después que nuestro Señor Jesucristo en el libro de Lucas 24-25, le hace la historia completa desde Lucas capítulo 24:1 en adelante, pero específicamente en el número 25, nuestro Señor Jesucristo, haber enseñado, haberle modelado a este pueblo después que él muere, siendo que él le dijo que vendría el tercer día. Estos discípulos se olvidaron de lo que Jesús dijo. Aquellas personas que fueron ministradas, que fueron enseñadas, se olvidaron de las palabras del Señor. Y en una conversación de dos que iban caminando, está Jesús escuchando. Y cuando ve que están diciendo que nuestro Señor Jesucristo prometió venir, pero que aún no ha venido, dijo, ¿y qué es esa conversación que ustedes tienen? Comenzó a indagar y a preguntarles a ellos por qué tenían esa conversación y qué había sucedido. Ellos le explicaron al Señor todos los eventos de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y quiénes era Jesús para ellos. Jesús le contesta en el capítulo 25 de Lucas 24, versículo 25, dice, entonces Jesús le dijo, oh insensatos y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Oiga esto, les llama y así nos llama hoy a nosotros, somos insensatos, porque creemos de oído, pero no tenemos la firmeza, no tenemos la esperanza, la expectativa de tener la paciencia y esperar en Dios y que la promesa del cumplimiento, que es al tiempo de Dios, no al tiempo de nosotros, se cumplan. A veces vemos cumplir las promesas del Señor y le agregamos o le damos credibilidad a un profeta que ha leído las escrituras y que lo dijo. No le dé la credibilidad a ese profeta de hoy, porque escrito está. Diga, está escrito en las escrituras. Nuestro Padre nos los dijo, nos advirtió. Bendito es el Señor. Pero le quitamos honra y gloria al Señor para dárselo a un humano. Por eso nos llama insensato y tardo de corazón, porque nuestro corazón no está afianzado en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro corazón está en la vanidad del mundo, está en la palabrería de las personas humanas. Bendito sea el Señor, que lo único que es engañoso. Cuando tú pones tu mente y tu corazón en las cosas del mundo, el corazón te engaña, porque engañoso es el corazón, dice el Señor, más que todas las cosas, y perverso. Porque conociendo la verdad, maquina. Bendito sea el Señor. No hemos creído a los profetas, porque a él se le estuvo también como profeta, pero aquí se refería a lo que había profetizado Isaías, Jeremías y todos esos profetas mayores, Elías, etcétera, etcétera. Todos esos profetas anteriores habían profetizado que el Cristo venía. Daniel, bendito sea el Señor. Mas, sin embargo, los profetas se olvidaron que nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir la ley, la cumplió y nos dio un nuevo pacto. Ya el pacto de Moisés y el pacto antiguo va a la par con el nuevo pacto, pero ya no podemos cumplir ese pacto porque ahora hay un nuevo pacto que nuestro Señor Jesucristo. Ya el velo
que nos separaba de Dios ha sido quitado a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, debemos de obedecer la teología de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le he puesto a esta prédica el Cristo revelado. Bendito sea el Señor, porque Él aquí vino a vivir y a mostrarnos quién era. Mostró su grandeza, su poder, su misericordia, su amor. Dio su vida por nosotros porque Él nos creó desde el principio. Creó el cielo y la tierra y nos formó con sus manos. Bendito sea el Señor. El número 26 de Lucas 24 dice, no era necesario que el Cristo predicara estas cosas y que entrara en la gloria de Dios, en su gloria, que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. En su gloria. Eso quiere decir que es Él, el Dios, la gloria de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, Dios es tipología de Cristo. Mi alma te alaba y te bendice. Por eso nosotros tenemos que ser cristocéntricos. Tenemos que adorar y glorificar al Cristo de la gloria. Venir a nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo. Declarar que la sangre de Cristo tiene poder. Que nosotros hemos creído en la crucifixión de la sangre. Que hemos sido perdonado y nosotros clavarnos con Cristo en lo espiritual, clavando toda maleza, clavando en esa cruz todo lo que Cristo murió para nosotros ser libres de esos pecados y no hacerlo. Y aunque nuestra carne no invite, ya hemos crucificado, tenemos la autoridad de decir no, porque ha sido muerto en la cruz del Calvario nuestro pecado, ha sido limpiado nuestro pecado, hemos sido libres a través de la transgresión de bendito sea el Señor de la cruz del Calvario. Dice nuestro Señor Jesucristo, está atento ahora, porque así como vine después que se lo prometí al tercer día, vengo pronto. En el libro de Apocalipsis lo dice en varias partes, pero yo escogí el libro de Apocalipsis 22:7. Dice, vengo pronto. He aquí que vengo muy pronto. Muchas personas dicen hace 2025 años y no ha llegado. Un día para Dios es 1000 años para ti. Bendito sea el Señor. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de este libro. Bienaventurado el que guarda la profecía de este libro. Dios lo ha profetizado, Jesús lo ha profetizado. Él viene por su pueblo, que no te quepas la menor duda. Dice el libro de Juan aquí, el discípulo amado de nuestro Señor Jesucristo, el más pequeño de los 12 discípulos, dice, yo Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Todas estas cosas fueron dichas a Juan, recordándole a Juan de que venía pronto y se mantuviera en santidad. Dice el 9, pero él me dijo, mira, no lo hagas. Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. Porque entonces Juan se inclinó a él para adorarlo. Él le dijo, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro. Y ahí entramos tú y yo. De todos los que guardan la palabra de este libro, los ángeles trabajan, glorifican, adoran y exaltan a Dios. Nosotros, esos en el cielo, nosotros aquí en la tierra, somos como los ángeles en la tierra, que debemos de ser santos, santificarnos y caminar como Dios nos ha ordenado, porque ahí estamos honrando y glorificando a nuestro Señor Jesucristo. Mas el 10 dice, y me dijo, no se hallan las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. O sea, que no la selle, que no la guarde, que comience a decirla,
que comience a advertirle a todo el mundo que Cristo está cerca. Nuestro Señor Jesucristo está a la puerta y llama. He dicho muchas veces y lo repito, váyase al libro de Mateo 24:14 específicamente, pero léase de este Mateo completo para que usted vea los eventos del porvenir ahí, que son iguales que los eventos del porvenir del Apocalipsis. Bendito sea el Señor. Aquí Él dice, estoy a la puerta y llamo, estoy cerca. Mas cuando ustedes vean que se levanta nación contra nación, bendito sea el Señor, reino contra reino, cuando vean los padres contra los hijos y los hijos contra los padres, está cerca la venida del Señor. Sí, hace mucho tiempo que estamos viendo eso. Pero hay otros eventos que lo estamos viendo día a día, cuando sean sellados, cuando ya no tengan identidad propia, porque el gobierno conocerá para dónde tú vas y de dónde tú vienes, cuando realmente seamos bayonetas, cuando seamos robots, porque el sistema nos está convirtiendo en robot. Todas estas cosas son principios de dolores y aflicción, porque el Cristo de la gloria está cerca. Queridos hermanos, no se duerma y levántese. Seamos como las vírgenes sabias y mantengamos nuestro aceite a través de la oración y de la búsqueda. Mantengamos ese aceite para que nuestra lámpara espiritual esté prendida, para que cuando el novio llegue, que es nuestro Señor Jesucristo, podamos irnos con Él. Dios le bendiga, queridos hermanos, hasta aquí esta porción. Espero la haya sido de bendición. Medita sobre estas palabras. Medita sobre 2 de Timoteo, capítulo 3, el Salmos 32:8, para que su corazón sea lleno de la voluntad de nuestro Padre Celestial. No seamos simplemente oidores de la palabra, sino que seamos hacedores de ella. Dios le bendiga. Shalom.